días a todas y a todos de nuevo. Bueno, mi nombre es Nuria Bello, soy miembro del Departamento Jurídico de Grupo Clave y moderadora de este webinar. Como sabéis, hoy en este encuentro clave vamos a hablar sobre las extinciones y la flexibilidad en tiempos de COVID y especialmente sobre la nueva prórroga de los ERTE, que se ha materializado con su publicación en el BOE en el día de ayer. Para ello, contamos con nuestra Legal Business Development Manager, Cristina Millara, que es experta en negociación colectiva y medidas de flexibilización. Si os parece, a través del chat podéis trasladar todas aquellas preguntas que así lo consideréis para trasladárselas a Cristina a la finalización de la intervención. Además, le vamos a trasladar todas aquellas otras cuestiones y dudas que ya nos han ido llegando a nuestras oficinas a lo largo de la semana previamente. Os indico además que a la finalización de la ponencia se os enviará a todos los asistentes la presentación que utiliza Cristina para su exposición y sin más dilación, cuando quieras, Cristina. Muchas gracias, Nuria. Bueno, gracias a todos por estar en este nuevo encuentro clave. Como comentaba Nuria, pues me voy a hacer un poco a modo resumen porque tenemos más o menos unos 45 minutos. Recordar cómo están en estos momentos las medidas de flexibilización y la nueva normativa de las prórrogas de los ERTE. Cualquier duda que no se solucione con esto, pues con total confianza y sin ningún tipo de compromiso ni ningún tipo de obligación. Si queréis podéis transmitirnos también a mi mail personal, que bueno, lo veremos ahora en la presentación que utilizaré y que también estará a la finalización de la misma. Voy a pasar, si os parece, a compartir la presentación. Como os comentaba, va a tener dos más o menos partes completamente diferenciadas, aunque están muy unidas, que es la parte de las extinciones y la nueva prórroga de los ERTEs. En primer lugar, respecto de cómo pueden ser en estos momentos las extinciones y la flexibilidad que tenemos en las compañías para las desvinculaciones y reestructuraciones de nuestra plantilla, pues lo primero que procedo a decir es que no se ha modificado ninguno de los artículos que recoge el Estatuto de los Trabajadores relacionados con la finalización de los contratos laborales. Ahora bien, las consecuencias sí que han cambiado. Entonces, nosotros podemos seguir acogiéndonos a, por supuesto, el desistimiento del artículo 40, que es el periodo de prueba para ambas partes. El trabajador va a poder seguir optando por la extinción de la relación laboral ante comunicaciones de movilidades, modificaciones sustanciales o, por supuesto, si hay algún tipo de incumplimiento grave por parte del empresario, que son las extinciones del artículo 50, que son las modificaciones sustanciales por menoscabo de la dignidad, por menoscabo de la dignidad, la falta, reiteración en el pago de los salarios y el incumplimiento grave del empresario. Ya sabéis que estas extinciones, solicitud de la extinción lleva aparejada el abono de indemnizaciones, ¿no? Luego siguen vigentes todas las extinciones del artículo 49, se podrá seguir extinguiendo los contratos por mutuo acuerdo, por las causas que están válidamente consignadas en el contrato, así como por finalizaciones de los contratos temporales, por supuesto, muerte, gran invalidez, incapacidad permanente, incapacidades absolutas, violencias de género, la voluntad del trabajador, cualquier causa objetiva, incluso causas de fuerza mayor, ¿no? Siguen vigentes los despidos colectivos. En el momento en el que lleguemos a los umbrales de la colectividad, tendremos que seguir el procedimiento cualificado que se nos recoge fuera de la normativa COVID para este tipo de extinciones. Siguen abiertas las causas objetivas. En estos momentos no solo tenemos el test COVID, también tenemos el resto de las causas objetivas que se pueden vincular a las medidas colectivas. Seguimos teniendo despidos por causas objetivas, por económicas, técnicas, organizativas o de producción, pero también por ineptitudes sobrevenidas, por faltas de adaptación a las modificaciones o por insuficiencia presupuestaria. Y, por supuesto, tenemos acceso al despido disciplinario. Pero bueno, decir que siguen abiertas todas estas posibilidades, sí que es cierto que es un poco, desde el punto de vista de la empresa, irrisorio, porque realmente las consecuencias que va a tener para nosotros, en función de la situación de la compañía, optar por una u otra forma de extinción, va a variar de manera sustancial cuáles van a ser las consecuencias. ¿Por qué?
Porque, bueno, como bien sabéis, nuestro ordenamiento jurídico lo que dice es que cuando tú tienes un problema estructural tienes que acudir a medidas estructurales, lo que sería despidos o modificaciones que son permanentes, y cuando tú tienes un problema coyuntural, pues tienes que acogerte a medidas temporales para solucionar ese problema. Lo que ha venido entendiendo el legislador es que los problemas que estamos teniendo por el COVID no es algo permanente, es una cuestión temporal, entonces no vamos a poder utilizar, por decirlo de alguna manera, maneras o medidas que son más radicales. Entonces, ¿qué pasa si yo por causa del COVID tengo menos carga de trabajo o no tengo carga de trabajo? Pues que lo que te voy a tener que hacer en vez de despedir o hacer modificaciones sustanciales reduciendo jornadas me voy a tener que coger a los ERTES. Bien puede ser ERTES de fuerza mayor o ERTES ETO. ¿Por qué? Porque las causas del COVID no se consideran que son causas injustificativas de las extinciones de los contratos. Esta prohibición ya sabéis que ya se inició en marzo del año pasado y con esta nueva prórroga finalizará el 28 de febrero del año 2022. Entonces no podemos despedir por causa del COVID. ¿Qué pasa si hacemos extinciones por causas del COVID? Bueno, pues el incumplimiento de esta prohibición, en general, la jurisprudencia y las doctrinas entiende que es la declaración de la improcedencia de la decisión que se haya tomado, pero todos sabemos que sigue habiendo algunos tribunales y algunos juzgados, y más dependiendo en qué zona de España nos estemos moviendo, que está considerando que dichas decisiones son nulas. Todavía no está casada la doctrina, no estaba casada la jurisprudencia, disculpad, entonces todavía no podemos decir de manera tajante cuál es la consecuencia de que se produzca una extinción por causa COVID. A mayores, además, si nuestra empresa o la empresa se está viendo beneficiada por las exoneraciones que se han ido unidas a los distintos ERTES de fuerza mayor y ERTES con protecciones especiales, tenemos las cláusulas de salvaguarda del empleo. Las cláusulas de salvaguarda del empleo, como recordaréis, son esas cláusulas que nos obligan a mantener el empleo durante un periodo de 6 meses. Estos periodos de 6 meses a día de hoy, y si las empresas que se sigan exonerando, ya llevamos 5 cláusulas de mantenimiento del empleo, que son 6 meses que se contarán desde que se desafecta al primer trabajador, y al primer trabajador por centro de trabajo. En esto sí que es algo que se ha ido modificando. Inicialmente se consideraba que había un único cómputo, un único plazo para todas las empresas, pero desde el último oficio que publicó la Dirección General de Trabajo se ha limitado las consecuencias del no cumplimiento de esta cláusula de mantenimiento del empleo a los centros de trabajo, y entonces tendremos que también considerar que existen tantas cláusulas y periodos de mantenimiento del empleo como centros de trabajo tengamos, porque las consecuencias va a tener que ser la devolución. Vale. Como hablábamos, pues eso, ¿qué consecuencias tiene el no cumplimiento? Pues la devolución de la total de las exoneraciones que nos hemos aplicado, evidentemente con el recargo de los intereses. No es la devolución que hemos tenido por la causa del trabajador o la trabajadora que hemos despedido, no, sería por la totalidad de los trabajadores de ese centro de trabajo. Estas consecuencias del incumplimiento, evidentemente, irá después de un proceso de la inspección de trabajo, pero prácticamente en el momento en que no se cumple hay una automaticidad de la necesidad de devolver las exoneraciones. Sí que existen excepciones a esta regla general, y es que no se considerará incumplido la cláusula del mantenimiento del empleo cuando estemos ante un despido disciplinario que sea procedente, la dimisión, la muerte, la muerte del empresario o la jubilación, gran invalidez, incapacidad permanente por parte del trabajador. Sí que se considera la jubilación del empresario como incumplimiento de la cláusula del mantenimiento del empleo. Vale, hay otras condiciones en las que no se considera incumplido esta cláusula, y es con la finalización de los contratos temporales, cuando llega a su fecha fin o cuando el contrato queda vacío de contenido. Esta parte es más difícil, esta cláusula de aplicar, porque tenemos que tener mucho cuidado con que el contrato esté bien definido y no esté en fraude de ley. Y luego tampoco se considera incumplido si acreditamos que la compañía está en riesgo de concurso de acreedores. Existía ya regulado en su momento una valoración especial que hablaba de que habrá que atenerse a las características especiales de los distintos sectores y también de aquellas empresas que tienen
variabilidad o estacionalidad en el empleo, pero este párrafo que recogía estas excepcionalidades sigue sin haberse desarrollado, por lo tanto a día de hoy se sigue sin poder acogerse a este apartado de manera segura, ¿no? Entonces, recordemos, seguimos teniendo las mismas medidas de extinciones y flexibilidad dentro de las compañías. Ahora bien, las consecuencias de acogernos a unas u otras dependen de si la empresa está siendo beneficiada por exoneraciones. Tenemos que tener mucho cuidado con las cláusulas de mantenimiento del empleo y respetar los plazos, y estemos o no acogidos a exoneraciones, las extinciones que se produzcan por causas del COVID se considerarán improcedentes y con riesgo de nulidad. Vale. Esto es, a modo resumen, un poco cómo está la situación en temas de extinciones y flexibilidad. Vale. Ahora vamos a ver un poco cómo estamos con temas de los ERTEs para entrar ya un poco más a valorar este último Real Decreto ley que se publicó el día 29 de septiembre. Ahora mismo, si recordáis, tenemos principalmente 6 tipos de ERTEs relacionados con el COVID. Los ERTEs de impedimento y limitación, que son aquellos ERTEs que se han solicitado a partir de junio del año 2021, que vienen vinculados a que no podamos desarrollar con normalidad la actividad de nuestra compañía, bien sea en su totalidad, que serían ERTEs de impedimento, o de manera limitada, que serían los ERTEs de limitación, y esto asociado a medidas sanitarias. O sea, no es que tenga menos carga de trabajo porque tengo menos usuarios, tengo menos clientes, tengo menos afluencia. No, es si hay una medida sanitaria que está limitando el desarrollo normal de mi actividad. Bueno, pues tenemos los ERTEs de impedimento, que necesita solicitar autorización administrativa previa con una consecuencia del silencio administrativo positivo y que tienen exoneraciones. Las exoneraciones, recordemos, las más altas. Luego tenemos los ERTEs de limitación del desarrollo normalizado de la actividad, que otra vez, como comentamos, de medidas disciplinares, que también necesita la autorización administrativa previa. El silencio de la administración es positivo y también tenía exoneraciones. En el momento en el que teníamos aprobado uno de los dos ERTEs, podemos transitar de uno a otro simplemente con la comunicación del cambio de la situación de nuestra compañía, ¿no? También teníamos los ERTEs de los CENAES y de aquellos sectores que se consideran especialmente afectados, que son los que se denominaban de la cadena de valor. Para considerar estemos dentro de estos ámbitos de aplicación de los ERTEs de fuerza mayor, teníamos que tener el CENAE de nuestra empresa en esta relación publicada junto con los anexos, si se necesitaba también una autorización previa. También tenían exoneraciones en tanto a los trabajadores afectados como los que íbamos desafectando, ¿no? Luego tenemos los ERTEs prorrogados, que son los ERTEs de fuerza mayor y todos los que hemos tenido desde marzo del año pasado, incluidos los ERTEs de rebrote, que se han mantenido de manera constante prorrateados con las distintas publicaciones. Lo que pasa que estos, aunque no necesitaban una autorización administrativa previa porque ya se consideraban prorrogados automáticamente, sí, en un inicio, evidentemente, pero ahora mismo ya no necesitaban que expresamente se solicitara ningún tipo de autorización y ya no tenían como regla general exoneraciones. Algunos sí, pero la regla general es que los ERTEs prorrogados ya no tenían exoneraciones. Y luego, por supuesto, tenemos los ERTEs ETOP COVID, ¿no? Los ERTEs ETOP COVID, que son aquellos que tienen un procedimiento regulatorio especial para la negociación, con periodos de negociación mucho más cortos, y en el que se regula quiénes son las personas que tienen legitimación para estar representando tanto a las personas trabajadoras cuando la empresa tiene o no representantes de los trabajadores. Estos ERTEs COVID dependía de que tuvieran o no exoneración en función de que fueran o no dependientes de la cadena de valor. Recordemos que las empresas podían estar aplicando ERTEs de fuerza mayor o ERTEs ETOP si los hubieran negociado. Ahora bien, los ERTEs ETOP son ERTEs negociados, sean COVID o no, son ERTEs negociados. Vale, ¿y en qué situación nos quedamos después de la publicación de estos nuevos Reales Decretos? Bueno, pues lo que nos dicen los nuevos Reales Decretos es que se prorrogan todos los ERTEs. Todos los ERTEs están prorrogados hasta el día 28 de febrero del 2022. Ahora bien, y esto es muy importante, ¿es una prórroga automática? No.
hay una serie de obligaciones administrativas que hay que cumplir para que esta prórroga se lleve a cabo. Si no las cumplimos, nuestros ERTEs desaparecerán. Esto es muy, muy importante. Tenemos que tener en cuenta todas estas fechas que os vamos a comentar ahora en la cabeza, ¿no? Para que la prórroga se lleve a cabo, tenemos que presentar entre el día 1 y el 15 de octubre a la autoridad laboral que resolvió nuestro ERTE. Tendremos que presentar una relación de personas trabajadoras en las que se indiquen las horas o los días de trabajo suspendidos o reducidos de los meses julio, agosto y septiembre del año 2021, ¿vale? De todas las personas diferenciadas por centros de trabajo. En el momento en el que nosotros presentemos esto a la autoridad laboral resolverá en el plazo de 10 días. No se trata de una resolución autorizando el ERTE, pero sí que habrá una resolución que considerará que no procede la prórroga si le hemos adjuntado esta documentación. Vale. Entonces, en el plazo de 10 días nos dirá algo la autoridad laboral. Y nos diga o no nos diga algo, porque será silencio positivo, nosotros en el plazo de 5 días tendremos que presentar la declaración para que las personas trabajadoras puedan acceder a las prestaciones. Entonces, hay que tener muy en cuenta que antes del 15 de octubre tendremos que haber pedido la solicitud de la prórroga de todos nuestros ERTEs para que sigan vigentes hasta el 28 de febrero del 2022. La consecuencia de no hacerlo es que de manera automática nuestro ERTE va a desaparecer. ¿Vale? No estamos hablando solo de los ERTEs de fuerza mayor que tengamos en sus distintas variantes, sino también los ERTEs que tengamos COVID. Ya sabéis que antes de la situación esta del COVID, los ERTEs nunca se podían prorrogar para poder tener otro nuevo periodo de COVID, otro periodo de ERTE. Teníamos que volver a negociarlo, pero ahora lo que nos ha dicho el legislador es que es posible prorrogar los ERTEs. Ahora bien, esa prórroga tiene que ir de la mano de las personas con las que hemos negociado. Entonces, para los ERTEs, el COVID que terminaban ahora en septiembre, también tendremos que presentar el escrito antes del 15 de octubre, pero este además deberá de ir con un informe de la representación de las personas trabajadoras con las que se ha negociado. Que recordemos, las personas con las que hemos negociado bien son los representantes de nuestra empresa o bien los sindicatos mayoritarios y mayoritarios del sector que representaron en ese momento a nuestra empresa. Vale. Fundamental, el 15 de octubre. Vale. ¿Vamos a tener exoneraciones? Sí, se han prorrogado las exoneraciones. ¿Cuáles? Las mismas que teníamos en septiembre. Entonces, en función de que tengamos un ERTE u otro, que nos viniéramos aplicando exoneraciones, pues tendremos un tipo de exoneración a otro. Si teníamos un ERTE de rebrote o de impedimento, pues tendremos las exoneraciones del 100 o del 90% en función del número de trabajadores que tengamos, más o menos de 50. Si tenemos ERTEs de limitación, pues entre el 70 y el 65% si tenemos más o menos de 50 personas. Y si estamos en un sector especialmente afectado, pues respecto a las personas reincorporadas tendremos un 95% de exoneración y un 85% si no tenemos si tenemos más de 50 personas. Y cuando no tengamos a las personas reincorporadas, tendremos un 85 si somos menos de 50 y un 75 si somos más de 50. Entonces, recordad, ¿hay prórrogas de los ERTEs? Sí. ¿Estas prórrogas son automáticas? No, porque nosotros tenemos que presentar un escrito solicitando no la prórroga, pero sí informando de que vamos a prorrogar los ERTEs. Si esto no se hace, no va a haber prórroga. Vale. ¿Qué nos puede pasar una vez que llegue el nuevo periodo del 1 de noviembre, ¿no? A partir del 1 de, o sea, todos los ERTEs están prorrogados hasta el 28 de febrero, pero recordad que hasta finales de mes la situación y los movimientos, vuelvo al punto anterior, están todos prorrogados hasta el día 28 de febrero, pero la normativa solo se va a aplicar en las mismas condiciones en las que está ahora hasta el 30 de septiembre. A partir de, hasta finales de septiembre. A finales de septiembre tenemos una nueva normativa, una nueva manera de tener que proceder en caso de que volvamos a tener limitaciones. ¿Y cuál es esta? Pues son los nuevos ERTEs de fuerza mayor, de impedimento o limitación. Ahora mismo, si tenemos un ERTE de impedimento aprobado o limitación, recordad que podemos ir transitando sin ningún tipo de problema y que tenemos exoneraciones. Vale. ¿Qué nos dice la normativa? ¿Estos ERTE se van a prorrogar? Sí. ¿Hasta cuándo se van a prorrogar? Hasta febrero. Pero las exoneraciones, ¿hasta cuándo estarán vinculados? Este tema ya varía. A partir de las nuevas medidas sanitarias que se apliquen a partir del 1 de noviembre, darán
serán causa para aplicar nuevos ERTEs de fuerza mayor, de impedimento y limitación, que tendrán el mismo procedimiento de solicitud que lo que veníamos viendo hasta ahora. Que es, tenemos que solicitar expresamente, expresamente un nuevo ERTE de fuerza mayor. En esa solicitud a la autoridad laboral que corresponda tendremos que haber adjuntado una memoria con las causas que justifican este nuevo impedimento y tendremos que tener una resolución de la administración, que esa resolución tendrá carácter positivo si el silencio será positivo, ¿no? ¿Qué podremos también hacer? Podremos nuevamente prorrogar o tramitar el TSTOP COVID con el procedimiento abreviado que podrán estar durante la vigencia del ERTE de fuerza mayor tendremos y luego podremos aplicar el ERTE TOP, los ERTEs TOP tendrán los efectos desde la finalización de los ERTEs de fuerza mayor. Esto lo que supone es que vamos a volver un poco a las normativas que teníamos antes de las prórrogas automáticas. Cuando tengamos una nueva situación que nos impide el desarrollo normal de nuestra actividad, tendremos que solicitarlo expresamente a la administración. Y cuando queramos o necesitemos negociar de manera especial alguna de las medidas que se van aplicando, tendremos que acudir a los ERTE TOP. Vale. ¿Qué es lo que nos dicen que va a pasar cuando nosotros tenemos un ERTE de impedimento o de limitación? Bueno, en este caso sí que vamos a poder transitar en estos nuevos ERTEs que se aplican a partir del 1 de noviembre del 2021, podremos transitar de uno a otro sin necesitar de tramitar un nuevo ERTE, pero solo respecto de los ERTEs que tendremos aprobados a partir del 1 de noviembre. Para hacer estos tránsitos entre los ERTEs de impedimento y de limitación, lo que vamos a tener que hacer es hacer una comunicación a la autoridad laboral que nos lo ha aprobado, bien sea de manera expresa o por silencio positivo, indicando la fecha de efectos, los centros y las personas que estarán afectadas. Y nuevamente pues, se tendrá que presentar la declaración responsable ante la Tesorería General de la Seguridad Social para que nos apliquen un tipo o no porcentaje de las exoneraciones. Sabemos que los ERTEs de impedimento tienen unas exoneraciones que son mayores a los ERTEs de limitación y en cada momento se aplicará uno u otro, ¿no? Entonces, a modo resumen, lo que nos dice la prórroga de los ERTEs de este sexto acuerdo social en defensa del empleo es que se van a prorrogar todos los ERTEs hasta el día 28 de febrero, pero habrá que diferenciar dos tramos claramente. Hasta finales de septiembre, en que la prórroga será automática, tendremos las mismas maneras de trabajar que veníamos trabajando hasta ahora, tendremos las mismas exoneraciones que teníamos hasta ahora y a partir del 1 de noviembre. Que a partir del 1 de noviembre las cosas cambian. Las cosas cambian en el sentido en el que solo, aunque nuestro ERTE esté prorrogado, solo vamos a tener exoneraciones si estamos acogidos dentro de un nuevo ERTE de fuerza mayor de limitación e impedimento que vamos a tener que solicitar de nuevo porque haya nuevas medidas sanitarias. Vale, esto es fundamental. ¿Se prorrogan todos? Sí. Como veníamos viendo hasta ahora, solo hasta que termine este mes. En el momento en el que termine este mes, habrá exoneraciones para un tipo de ERTE sí y para otros no. Y cuando tengamos nuevas medidas sanitarias que nos limiten el desarrollo de nuestra actividad, tendremos que volver a solicitarlo expresamente para que tengamos acceso a las exoneraciones. Vale. ¿Cuáles serán o cómo serán estos tipos de ayudas? Y aquí también hay una gran novedad, ¿no? Lo que nos dicen es que las empresas que prorroguen o tramiten nuevos ERTEs para poderse acoger a las medidas de exoneración en unos porcentajes u otros tendrán que desarrollar acciones formativas. Es decir, variará el porcentaje de exoneración que tendremos en función de si nosotros le damos o no formación a nuestros trabajadores. Las exoneraciones variarán, como os decíamos, en función de la formación y en función del número de trabajadores que tengamos. Si estamos en un ERTE de limitación o un ERTE de impedimento, veo que hay una rata. Si estamos en los ERTEs de limitación, tendremos unas exoneraciones si nuestra empresa tiene de más de 10 trabajadores del 40% si no damos formación y del 80% si sí damos formación. Vale, si nuestra empresa tiene más de 10 personas trabajadoras, las exoneraciones serán del 50% si no les damos formación
y del 80% si sí les damos formación. Si lo que tenemos es un ERTE de impedimento, las exoneraciones serán del 100%. Pero ojo, estas limitaciones, estos porcentajes de exoneraciones para ERTEs de limitación y de impedimento serán para los ERTEs nuevos de limitación e impedimento que tengamos que solicitar a partir del 1 de noviembre del 2021. Si nosotros lo que tenemos es un ERTE de limitación o impedimento que viene aprobado de antes, ¿estará prorrogado de manera automática hasta febrero? Sí. ¿Tendré exoneraciones durante todo el periodo? No. Solo voy a tener exoneraciones hasta septiembre. A partir de noviembre tendré exoneraciones solo si es un nuevo ERTE. Vale. ¿Qué otros ERTEs sí que van a tener sí o sí las exoneraciones? Pues esos ERTEs que consideraban que estaban afectando a las empresas que estaban especialmente afectadas, que son las empresas que están en el listado de los CENAES o las que se fueron declaradas dependientes de la cadena de valor, que son aquellas que tenían un porcentaje de su facturación vinculados a estos CENAES. Vale. Las exoneraciones para los ERTEs probados, las empresas de la cadena de valor y de los CENAES, será en empresas de menos de 10 personas trabajadoras, será una exoneración del 40% si no doy formación y del 80% si sí doy formación. Y si la empresa tiene más de 10 personas trabajadoras, será del 50% si no doy formación y del 80% si doy formación. Entonces, como veis, varía muchísimo cuánto nos vamos a poder exonerar en función de que demos o no formación a nuestros trabajadores. Este requisito de la inclusión de la formación es un nuevo requisito que se incluyó en estas nuevas medidas, sí que con el objetivo de un poco ser un tránsito para aquellas personas, en aquellas empresas en las que puede parecer que no va a ser posible salir de esta situación, ¿no? Vale, ahora bien, ¿vale cualquier formación y a cualquier persona? No. Lo que nos dice la normativa de la prórroga de los ERTES es que se tendrán que desarrollar acciones formativas de las personas que estén afectadas en los ERTES desde el 1 de noviembre hasta el 28 de febrero. Entonces, esa gente que yo tengo desde el 1 de noviembre hasta el 28 de febrero que está siendo afectada o se va a ser afectada por un ERTE, para poder exonerarnos, variarán los porcentajes si les doy o no formación. Vale, ¿qué formación? Pues tiene que ser una formación que esté orientada a mejorar sus competencias profesionales y la empleabilidad. La normativa habla expresamente de competencias digitales y de recualificación, pues en algunos casos, aunque no tenga que ver con su actividad, pero bueno, tiene que ser orientada a mejorar la competencia profesional. Vale, ¿en qué plazo tengo que darle esta formación? Recordemos, trabajadores que están afectados desde el 1 de noviembre hasta el 28 de febrero. ¿Pero cuándo tengo que darle la formación? A esta gente, a estas personas les podríamos dar formación hasta el 30 de junio del 2022. Es decir, antes del 30 de junio del 2022 tengo plazo para dar formación a estas personas y poderme acoger a los porcentajes de exoneraciones más altos. Vale. ¿Cuándo voy a tener que dar esta formación? ¿En qué momento del día, de la jornada del trabajador? No, lo que nos dice es que la formación debe realizarse bien en los momentos de reducción de jornada, de suspensión o en tiempos de trabajo. Nos da con total libertad. Ahora bien, respetando, eso sí, como no podía ser de otra manera, los descansos legalmente establecidos y la conciliación de la vida familiar, personal y laboral. Entonces, no vamos a poderle dar, por ejemplo, formación a una persona trabajadora en fin de semana, ¿no? O en fin de semana, en su descanso semanal. Vale, ¿cuánta formación le tengo que dar? ¿Hay un número mínimo de horas que tengo que dar a nuestra plantilla para poder exonerarnos estos porcentajes mayores de exoneración? Sí. Si yo tengo una plantilla que está entre los 10 y las 49 personas, tengo que dar 30 horas de formación por persona para poderme acoger a estas exoneraciones mayores. Si tengo más de 50 personas trabajadoras, tendré que darles mínimo por persona 40 horas de formación. Esta formación, por supuesto, si tengo representación legal de las personas trabajadoras, tendremos que informarlas y nos preguntaremos, ¿y qué pasa si la persona no finaliza la formación? Si el trabajador no finaliza la formación, no podríamos aplicarnos la bonificación, salvo que la empresa acredite que efectivamente puso a disposición del trabajador esa formación. Entonces, es muy, muy importante que podamos acreditar que esa formación sí que se puso a disposición y que fue el trabajador
por su voluntad, aun respetándose todos los requisitos que nos marcaba la norma, el que no quiso terminar la formación. En esos casos también podríamos exonerarnos con el porcentaje mayor. Vale. Siendo conscientes por parte de la Administración que a estas alturas del año la mayor parte de las empresas o mucha parte de las empresas ya tienen terminado, agotado o comprometido la mayor parte de su crédito, lo que han hecho es incrementar el crédito de financiación para la formación, ¿no? Se ha incrementado en función del tamaño de la empresa. Las empresas que tienen entre 1 y 9 personas trabajadoras se incrementa el crédito 425 euros por persona, del 10 a 49 personas se incrementa a 400 euros por persona y de 50 de más de 50, pues se incrementará a 320 euros por persona. Vale. Ojo, esto no quiere decir, cuando veamos, para completar el tema del número mínimo de horas que marcamos de 10 a 49, que si yo tengo una empresa de menos de 10, que no tengan que formarle. Sí, igualmente tienes que formarles para poder exonerarte en esos porcentajes. Ahora bien, la norma no nos dice el número mínimo de horas que tendrías que darle, ¿no? Pero bueno, siempre tendrá que ser formación orientada a mejorar las competencias profesionales y es muy difícil mejorar una competencia profesional y una empleabilidad de una persona si lo que le estás dando es una formación de una hora, ¿no? Entonces, dentro de todo lo que es la buena fe y la lógica en la gestión, pues tendríamos que tenerlo controlado. Bueno, por si estáis interesados, que sepáis que en el Grupo Clave contamos con un departamento de formación y desarrollo que está, pues evidentemente, especializado en este tipo de materias y que os puede ayudar pues, con total confianza en la gestión y en la formación de vuestra plantilla. Vale. Entonces, si os parece, voy a recordar un poco cómo estaba el tema de las exoneraciones. A partir del mes que viene nos encontraremos en distintas situaciones. Hasta el 15 de octubre vamos a tener que solicitar la prórroga de todos nuestros ERTEs para que se puedan seguir aplicando hasta febrero del 2022. El mes que viene seguiremos teniendo exoneraciones si nuestra empresa tenía exoneraciones. Y para poder seguir acogiéndonos a las exoneraciones, solo podremos acogernos a las exoneraciones si estamos en alguna de las situaciones nuevas, que son nuevos ERTEs de limitación o de impedimento que expresamente tendrán que solicitarse, o estamos dentro de las empresas de la cadena de valor y con los CNAES. Nuestro porcentaje de exoneración variará en función de si damos o no formación a nuestra plantilla y esa formación puede ir contra el cargo evidentemente de la fundación, pero tiene que ser formación que reúna una serie de requisitos tanto en el tipo de formación que le vamos a dar como en las horas que le vamos a dar y cómo vamos a acreditar que estamos poniendo a disposición de nuestra gente esa formación. Vale. Este nuevo Real Decreto Ley 18/21 también viene con la inclusión de las cláusulas que ya nos vienen siendo habituales de todas las prórrogas de los ERTEs, que son lo que se conoce como la transparencia fiscal y el reparto de dividendos, y es que no se podrán acoger a estos beneficios las empresas que tengan sus domicilios fiscales o territorios que estén calificados como paraísos fiscales, que las entidades que se acojan a este uso de recursos públicos no podrán hacer reparto de dividendos. Además, nuevamente se recoge la cláusula de la salvaguarda del empleo que comentábamos un poco al inicio, de qué tipo de extinciones y cuáles son las consecuencias que podíamos aplicarnos. No se modifica en nada la cláusula de salvaguarda del empleo, salvo que se amplía otros 6 meses. Seguimos con las limitaciones de las finalizaciones de los contratos que hablábamos antes ligadas al COVID. No será el COVID causa de finalización de contratos hasta el 28 de febrero de 2022, con las consecuencias que hablábamos de la improcedencia y riesgo de nulidad. Todos los contratos temporales se extienden automáticamente hasta el 28 de febrero del 2022, por las condiciones que estábamos comentando, de suspensión o prórroga de su duración. No se van a poder hacer en aquellas empresas en las que se están afectados por ERTEs COVID ni horas extras, ni nuevas contrataciones, ni externalizaciones, siempre y cuando, evidentemente, ese trabajo no pueda ser desarrollado por personal
que tengamos de manera interna. Si evidentemente no hay nadie que pueda hacer ese trabajo, pues se podrá contratar y externalizar con total normalidad. Se recoge también la prestación por el empleo, la prestación por desempleo sigue con la base del 70%, pero recordemos que sigue consumiendo prestación por desempleo, salvo que el contrato se extinga a partir del 1 de enero del 2023. Además, se prorroga el plan Me Cuida hasta el 28 de febrero del 2022, que recordemos que es el plan que recoge pues, determinadas medidas de conciliación. A mayores, no lo he comentado en esta presentación porque la verdad es que es bastante más extensa. El Real Decreto Ley recoge ayudas a los autónomos, medidas específicas para los contratos fijos discontinuos, que podrán acceder igual a la prestación por desempleo en el porcentaje del 70%, y también recoge medidas excepcionales para cubrir la situación que están viviendo en Palma por el tema del volcán, ¿no? Si bien pues estos temas, si estáis interesados, preguntárnoslo a través del email, pero no lo hemos tratado en esta presentación porque entendemos que sino que es una materia demasiado extensa. A modo resumen, entonces, en el tema de la prórroga de los ERTES es que todos los ERTES están prorrogados se pueden prorrogar hasta el 28 de febrero del 2022, pero ojo, esa prórroga hasta el 28 de febrero del 2022 va vinculada a unas obligaciones administrativas, que es la solicitud antes del 15 de febrero de octubre. Si no se hace, no van a estar prorrogados automáticamente. A mayores tendremos exoneraciones, pero esas exoneraciones solo se mantendrán estables como las veníamos viendo hasta ahora hasta hasta el 1 de noviembre de 2021. A partir del 1 de noviembre de 2021 las exoneraciones estarán solo recogidas para nuevos ERTEs de fuerza mayor por limitación o impedimento y para, eso sí, las empresas que se consideran especialmente afectadas por esta situación, que son las empresas de la relación de los excepcionales que se han publicado, que ya veníamos también conociendo. Y, por supuesto, todas estas prórrogas llevan incluida la prórroga de otro tipo de la prórroga del resto de las limitaciones y cláusulas adicionales que vienen siendo habituales con la normativa COVID, que es, por supuesto, la cláusula de la salvaguarda del empleo, con la ampliación de los 6 meses, la transparencia fiscal y el reparto de dividendos, la prórroga de los contratos temporales, la no finalización de los contratos con causas vinculadas al COVID, la prohibición de realizar horas extras y nuevas externalizaciones, salvo que no tengamos nadie dentro de la compañía que pueda desarrollar esas funciones, porque, claro, siempre y cuando estemos afectados por un ERTE. Hay una prórroga del plan Me Cuida y de las medidas de temas de prestación por desempleo y para afectados principalmente por trabajadores fijos discontinuos. Y respecto del tema de las extinciones, sigue todo igual que venía ocurriendo antes del COVID. Tenemos exactamente las mismas medidas de flexibilización dentro de la compañía. Incluso tenemos un ERTE top COVID que reduce el proceso de gestión. Ahora bien, las consecuencias de acogernos a esas limitaciones, a esos tipos de flexibilización de la plantilla varía. Y es que el COVID no es causa de despido y si estamos aplicando exoneraciones tenemos que tener mucho cuidado con la cláusula de salvaguarda del empleo. Bueno, espero haber sido clara. Creo que una parte pues, la información era un poco más confusa. Simplemente, pues eso, recordaros que desde Grupo Clave os podemos ayudar en todos los temas y las dudas que tengáis en la tramitación de los ERTEs, a hacerlo por vosotros, negociarlos, y que también podemos ayudaros en la parte de la formación. Y si os parece, pues dejamos estos últimos 15 minutos para esas preguntas que nos han trasladado. Muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias, Cristina. La verdad es que ha estado animado. Hay bastantes preguntas, así que bueno, vamos a tratar de trasladar las máximas posibles. De todos modos, como veis ahí en pantalla, pues tenéis ahí el correo de Cristina, es cristina.millara@grupoclave.es. Y bueno, pues por falta de tiempo o aquellas dudas que le queráis trasladar por privado, podéis hacerlo directamente en ese correo electrónico. Así que vamos a pasar a trasladarte algunas de las preguntas. Beatriz preguntaba, por ejemplo, ¿se puede despedir a un trabajador afectado por ERTE ETOP con base en una causa objetiva diferente al COVID? Sí que se puede despedir, pero si tú tienes un ERTE ETOP COVID,
tienes que tener 3 cuidados. Uno, el que ya teníamos antes del COVID, y es que tú si quieres despedir a un trabajador que está afectado por un ERTE, la causa del despido tiene que ser distinta y claramente distinta a la que ha autorizado el ERTE. ¿Por qué? Porque se entiende que si tú hace un par de meses entendías que esa causa era justificativa para una medida temporal como es un ERTE, ahora mismo no te va a permitir justificar una medida extintiva, que sería el despido. Que la causa de la causa que hablas, que es distinta del COVID, si son causas objetivas o casos, por ejemplo, económicas, sería recomendable que esa situación ya viniera ocurriendo antes del COVID. Recordemos que está habiendo muchos pronunciamientos de nuestros tribunales que lo que dicen es que lo que no tiene lógica es que una empresa que ya estaba en causa para poder optar una extinción de la relación laboral antes de que empezara la pandemia, ahora mismo no lo pueda hacer. Entonces, te recomendaría que en la justificación de la causa en la carta no solo hables de los últimos trimestres, de los 3 trimestres que nos obliga la norma, sino que hables qué estaba pasando antes del COVID, qué estaba pasando en el año 2018 y en el año 2019, y que también te van a justificar que puedas aplicar a esta medida si es que tienes causa. Y luego, la última, y que puede ser de las más importantes, es ojo, porque tú si tienes un ERTE top, puede ser que tengas un ERTE top y que te estés exonerando. Si te estás exonerando, tienes que tener mucho cuidado con las cláusulas de mantenimiento del empleo, la de la salvaguarda, porque entonces tendrías que devolver la totalidad de las exoneraciones, pero no solo de la persona que estás despidiendo, sino de todas las personas que estén en ese centro de trabajo. Entonces, puedes, sí, pero ten en cuenta estas 3 limitaciones. Vale, bueno, os aclaro a todos los asistentes que se os enviará la presentación que ha utilizado Cristina, o sea, por eso no os preocupéis y seguimos trasladando preguntas. Otra pregunta es, tengo un ERTE de fuerza mayor desde marzo de 2020, ¿puedo prorrogar con las nuevas disposiciones hasta 2022? Sí, sí que puedes, pero recordad que es fundamental el 15 de octubre. Los ERTE se van a prorrogar todos solo si presentamos un escrito antes del 15 de octubre a la autoridad laboral que nos lo ha autorizado, indicando la relación de personas trabajadoras que tenemos en el ERTE con el número de horas y días de suspensión o de reducción de los meses de julio, agosto y septiembre. Si no hacemos eso, no. O sea, que se te va a prorrogar, sí, pero ojo con presentar el escrito. Y una vez que resuelva la autoridad laboral, que tendrá un plazo de 10 días, lo haga o no lo haga, tienes que volver a presentar la declaración responsable. En relación con esto, también nos preguntaban, ¿para la prórroga es necesario enviar algún tipo de documentación hoy, 30 de septiembre, o basta a partir del 1 de octubre? Pues dice desde el 1 de octubre, así que no, hacerlo a partir del 1, entre el 1 y el 15 de octubre. Y sí, la documentación es un anexo concreto que se tendrá que cubrir. Bueno, que Otra pregunta que nos trasladan es, en caso de los ERTE top por COVID que se han presentado y están prorrogados previamente en la autoridad laboral hasta una fecha posterior al 28 de febrero, ¿qué pasaría con ellos? ¿Podemos dejarlos tal cual? ¿Es necesario hacer algo adicionalmente? El ERTE top COVID se aplicará en las condiciones en las que se ha acordado. Lo que se puede hacer es, si se hubiera terminado, por ejemplo, ahora, los que se prorrogaban hasta el día 30 de septiembre, se pueden prorrogar más allá, pero si ya tienes un ERTE que se prorroga más allá de esta fecha, pues no tendrías por qué hacerlo. Otra pregunta que nos trasladan es, ¿hay algún modelo para elaborar la relación de horas y días suspendidos y o reducidos para comunicarlo a la autoridad laboral? Sí, en el Real Decreto, en las últimas páginas, si no recuerdo mal, es la penúltima, pues sí, ahí te dice, hay un anexo y te dice cómo tiene que ser el listado de trabajadores previo a la solicitud de las medidas extraordinarias, y te dice cómo son las instrucciones. Y además va a haber un modelo. Otra pregunta que nos trasladan es, ¿la ausencia en la acción formativa injustificada por parte del trabajador o la trabajadora se puede considerar causa de despido disciplinario? ¿Cómo? La ausencia en la acción formativa, es decir, que el trabajador o la trabajadora en cuestión no realice la acción formativa que la empresa le ofrece, si eso puede llevarle a ser una causa de despido disciplinario.
o sea, depende en qué condiciones se haya abordado el desarrollo de la formación, pero en general te diré que no. Esto es como si tú pactas con la representación legal de las personas trabajadoras realizar una formación en general que va a afectar a toda tu plantilla, la consecuencia es que tendrás una exoneración menor. Cosa distinta es que tú pactes algo concreto, ¿no? Que vas a soportar un coste especial o que pactes expresamente la necesidad de realizar esta formación. Entonces, para poder hacer ese despido tiene que venir justificado más allá del hecho de que tú ofreces una formación y que el trabajador no la hace. En relación con la formación, nos preguntan ¿hasta qué plazo hay para hacer la formación? ¿Hasta el 28 de febrero o hasta el 30 de junio? Vale. El plazo para hacer la formación es hasta junio. Ahora bien, ¿a quién le tienes que hacer esa formación? Tendrás que hacer esa formación a los que estén afectados por ERTES y que te vayan a sonar desde el 1 de noviembre hasta el 28 de febrero. Pero tienes de plazo hasta junio. Otra pregunta que trasladan es, ¿podríamos hacer desaparecer nuestro ERTE de fuerza mayor parcial a 31 de octubre de 2021, no tramitar ninguna transición, entiendo que quiere decir también prórroga adicional, y en el mes de noviembre solicitar un ERTE top normal, negociado, que no sea por COVID? Sí. Así sí, en el momento en el que tú puedes dejar de morir el ERTE en cualquier momento y tú puedes haber optado a negociar un ERTE top normal, o normal, de los tradicionales, en cualquier momento. La cuestión es que si tú durante el mes mientras que la diferencia es que si tú negocias un ERTE top normal, tiene unos plazos concretos de ejecución y de aplicación, y un ERTE top no se puede aplicar hasta el momento en el que no llegas al acuerdo, o que comunicas tu decisión a la autoridad laboral, a diferencia de un ERTE top COVID que tiene efectos retroactivos desde que finalice el ERTE de fuerza mayor. Entonces, ¿puedes hacerlo? Sí, pero a lo mejor no te interesa tanto porque tendrías un periodo de negociación que no tienes ERTEs que aplicar, ¿eh? O sea, puedes hacerlo, sí, pero ojo con la fecha de efectos que nunca es retroactiva en un ERTE, salvo en estos ERTEs de top COVID. Otra de las últimas preguntas que ya nos va a dar tiempo a trasladarte, Cristina, es si un ERTE de fuerza mayor COVID de los iniciales tramitados en marzo de 2020 puede acceder a las exoneraciones. Pues mira, la verdad va a estar difícil. ¿Por qué? Porque solo van a tener eso, o sea, si tú tenías exoneraciones hasta ahora, pues hasta el 1 de noviembre seguirás teniendo las mismas exoneraciones y cumples estas obligaciones administrativas que he repetido en varias ocasiones, ¿no? Si a partir del 1 de noviembre solo tendrás derecho a las exoneraciones si estás dentro de la cadena de valor o dentro de los CENAES. Si no, no, porque las únicas situaciones de las empresas que tendrán esas exoneraciones son estos ERTEs afectados por la cadena de valor o los CENAES y nuevos ERTEs que voy a tramitar. Pero ojo, son nuevos ERTEs que voy a tener que solicitar nuevos ERTEs porque habrá nuevas medidas sanitarias que restringen el desarrollo normal de mi actividad. O sea, nuevas medidas sanitarias a partir del 1 de noviembre que se publiquen que limiten mi desarrollo. Si, por ejemplo, las normativas que tenemos ahora mismo que están limitando los aforos, ya no serían causa para solicitar un nuevo ERTE, aunque me esté afectando en noviembre. No, tendré un ERTE que me han autorizado, pero que no tendrá exoneraciones porque esa limitación del aforo lo han publicado antes del 1 de noviembre. Otra pregunta, si contrato formación y mis trabajadores no la realizan, ¿pierdo las bonificaciones en los ERTE? No automáticamente. Lo que va a haber es que se van a inspeccionar esas situaciones y si tú acreditas que esa formación tú la has puesto a disposición del trabajador y ha sido él el que no la ha desarrollado, seguirás teniendo igual derecho al porcentaje mayor de las exoneraciones. Por eso es muy importante que cuando se dé la formación tengamos esto muy claro y que el proveedor con la que lo gestionéis tenga un procedimiento claro de control de la puesta a disposición de esa formación, porque de eso y no de la finalización, de eso va a depender que nos podamos acoger o no a un porcentaje de exoneración mayor. Con respecto a eso, trasladaros que, por ejemplo, me consta que por lo menos en nuestro departamento de formación están desarrollando, bueno, tienen ya un procedimiento concreto de control de la puesta a disposición para evitar este tipo de cuestiones.
Y ya por último, por falta de tiempo, vamos a trasladarte la última pregunta. No obstante, os informo a todos los participantes que le trasladaremos a Cristina todas las cuestiones que habéis planteado para que os las pueda responder debidamente y, como os comentaba antes, podéis trasladarle directamente a su correo electrónico todas las dudas que consideréis. La última pregunta que por tiempo nos da tiempo a formularte es si se puede pasar de un ERTE de fuerza mayor parcial a un ERTE top sin hacer ninguna gestión adicional ni informar al comité. No, porque para hacer un ERTE top, ya sea COVID o no COVID, ese ERTE tiene que estar negociado. Y si tienes comité, tiene que ser con tus representantes, porque lo que nos dice la norma es que tú tienes que negociar o bien con tus representantes o bien con los sindicatos mayoritarios y mayoritarios del sector, en caso de que sean ERTE top COVID. Entonces, o sea, los mayoritarios de tu sector. No vas a poder hacerlo, no vas a poder hacer un ERTE top basando por encima de tus representantes. Perfecto, pues muchísimas gracias, Cristina. Lo tenemos que dejar aquí por falta de tiempo, pero bueno, como os comentaba, le trasladaremos todas las preguntas que habéis ido formulando a través del chat y podéis directamente vosotros de forma privada trasladarle a su correo electrónico cristina.millar@grupoclave.es todas las dudas que consideréis. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y hasta el próximo Grupo Clave. Muchas gracias a todos.